Hola amigos, bienvenidos una vez más a la aventura de leer. Hoy tenemos con nosotros a Xavier Colomer Ribot, que es académico, doctor en literatura hispanoamericana del siglo XX, profesor de lengua y literatura españolas, de lengua y literatura catalanas, conferencista internacional y corrector de estilo. Su ámbito de trabajo se extiende a la investigación, al periodismo y a la corrección y edición de textos. Ha ejercido como profesor asociado del Departamento de Lengua y Literatura Españolas en la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad del Girona y es profesor del Departamento de Filología Catalana. Ha publicado un libro de cuentos, Mascarons, en catalán, y el cuento infantil La gallina Paulina, en castellano. Xavier, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien Ángel, muy honorado de estar en tu programa. Bueno, ya sabes que en la aventura de leer siempre empezamos con una pregunta a todos los invitados y no es una Ajá. excepción. Dice, desgraciadamente, el Observatorio para la Lectura dice que en España el 36,6% declara que nunca lee un libro. Yo no sé cómo se te queda el cuerpo con esto, siendo tu Bueno, profesión. pues no muy bien, no muy bien, porque además de trabajar en la universidad, también doy clases en los institutos, en secundaria y bachillerato, y los niveles de lectura sí son muy bajos, es bastante desesperante. Sí, 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 es ¿Qué le verdad, vamos a, es verdad. qué le vamos a hacer? Pero bueno, tenemos que seguir insistiendo y bueno, Sí. pues algún Algo día tendremos cambiará. los que nos dedicamos a ello, ¿verdad? Digo yo, Mm. por echar balones fuera. Decía el genio de Mark Twain, que era un cachondo mental, aparte de un gran escritor, decía que quien sabe leer y no lo hace, no tiene ninguna ventaja sobre el analfabeto real, que no sabe leer. No tiene ninguna ventaja. Es probable que sea así, pero bueno, en definitiva, lo cierto es que el que sí sabe leer, cuando quiera leerá. No, el que no sabe, por mucho que intente, tendrá que aprender primero, claro. Bueno, ¿cómo lo ves la situación del panorama español al respecto de los libros, la literatura, la poesía, la narrativa, en fin, todo lo que tiene que ver con la literatura, que es tu ámbito de trabajo? Bueno, pues bien, bien. A pesar de que los índices de lectura sean tan bajos, esto es algo que sucede a nivel mundial en la mayoría de los países, si hablamos de los países occidentales, ¿no? No diré civilizados porque sería otra cuestión. Entonces, a ver, precisamente hace pocas semanas estuve en un encuentro de poetas iberoamericanos en Salamanca y entonces allí me di cuenta que la literatura española, incluyendo la latinoamericana, hispanoamericana, perdón, está totalmente viva y en boga y no hay ningún tipo de crisis. Bueno, pues mira. Precisamente mañana ha llegado esta tarde a Madrid la premio Nobel, perdón, la premio de poesía de Colombia 2023, Fadil Delgado Acosta, y Lo sé. presenta mañana su obra en una librería de Madrid y pasado mañana en una biblioteca pública también de Madrid. Pero Ajá. fíjate que acogemos a lo mejor a los hermanos del otro lado del Atlántico y a lo mejor no le damos tanta importancia a los autores locales. Es algo de lo que se quejaba, por ejemplo, José de Larra, que decía, escribir en Madrid, bueno, se refería a Madrid por capital de España, pero escribir en Madrid es llorar. ¿Tú escribes para llorar? Bueno, no escribo ya orar porque ya lloro para escribir, Ya lloras porque para escribir. es muy duro. Pero sí, eso es verdad, eso es muy habitual de los españoles. Aquí en Cataluña pasa lo mismo. A mí me pasa en mi ciudad, por ejemplo. Si valoramos más a los de fuera que a los de casa. O sea, casi nadie es profeta en En su su casa tierra. en su tierra. Entonces, pues sí, sí, es verdad. Ya te digo, en Salamanca todos eran de poetas de todos los países latinoamericanos. Yo estaba con un amigo, yo me paso casi medio año en Barranquilla, en Colombia,
donde he hecho una buena parte de mi investigación sobre Ramón Viñas, el sabio catalán de Cien años de soledad, Gabriel García Márquez y el grupo de Barranquilla. Y estuvo en Madrid dando unos recitales también. Miguel Iriarte se llama, bueno, también es poeta. Y entonces, bueno, es muy habitual y yo también pienso que se debería dar más importancia en este caso, si hablamos de poetas, a los poetas españoles actuales que hay de muy buenos también. Ha Sí. citado ahora a Ramón Núñez y a Gabriel García Márquez. ¿En qué medida piensas que influyó el sabio catalán en el genio colombiano? Bueno, influyó sobre todo en García Márquez, más que en el género novelístico colombiano, no directamente. A ver, él vivió exiliado en Barranquilla entre los años 40 y 50 y a finales de los 50 pues conoció a García Márquez. Él trabajaba en una librería que se llamaba Rondón, la librería Rondón de los hermanos Rondón Hederick. Y entonces un día un joven García Márquez de 23 años apareció en la librería a buscar, le pidió un libro y el sabio catalán pues le dijo que le convenció para que se llevara otro libro, que le dijo que ese no era para un libro para un joven de su edad. Y entonces, y le dijo que fuera cuando quisiera y le cambiaba ese libro por otro y entonces pues se leyó muchísimos a cambio de nada, totalmente gratis. Y además ellos con sus compañeros de lo que se ha llamado después el grupo de Barranquilla, que en ese momento no tenían ningún concepto de ser ningún grupo, eran unos muchachos jóvenes que se divertían, se emborrachaban, iban a los burdeles de barranquilleros y entonces se encontraban con Viñas en diferentes bares allá. El Café Colombia, el Bar Happy, en fin, varios. Y hablaban de literatura. Hablaban de literatura. Viñes les puso en su camino a William Faulkner, a Virginia Woolf, a James Joyce. a- García Márquez ya había leído Kafka, que lo influyó Sí. mucho. Y entonces un día um, la madre de García Márquez llegó a Barranquilla y le dijo que se tenían que ir a Aracataca. García Márquez vivió hasta los 8 años en casa de sus abuelos en Aracataca, donde está el museo de Gabriel García Márquez. Entonces, su madre le dijo que tenían que ir a Aracataca a vender la casa y que solo tenía dinero para su billete. Y ¿No? García Márquez no tenía plata. Entonces, trabajaba en el diario El Heraldo de Barranquilla, pero ganaba muy poco dinero. Le pidió, le pidió plata al gerente del Heraldo, pero se le dijo que ya le debía 50.000 pesos, no le podía dejar nada. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí. Y eso que no son catalanes. No, no, pero, bueno, mira, pero no llames, no llames. Y entonces le pidió 6 pesos a Viñas. Dice que tuvo que hacer un gran esfuerzo para pedírselo porque, como ellos dicen que les da mucha pena, mucha vergüenza. Entonces, cuando volvió, se los fue a devolver y él llevaba siempre bajo el brazo un libro. Estaba escribiendo una novela llamada La Casa. Entonces, en ese momento, cuando fue a devolverle el dinero, se lo puso expresamente delante de la mesa, abierto a, a Viñas. García Márquez a esta novela la llamaba El Mamotreto, porque lo llevaba a todas partes, ¿eh? A todas partes. Y entonces Viñas se lo estuvo mirando y se lo devolvió y le hizo varios comentarios. Entre ellos, el más importante y que es más conocido, más famoso y que ha pasado a la historia de la literatura universal, es que él había situado la acción de la novela en Barranquilla. Entonces le dijo que como Faulkner, por ejemplo, no le pusiera el nombre Barranquilla, porque dejaría mucho espacio al lector para la imaginación, para su imaginación.
Y eso es una de las cosas que él puso en práctica y es cuando surgió Macondo, que es una finca bananera de la zona de Aracataca, que él, pasando por el tren por allí vio el letrero, el nombre, Macondo, existe. Y le hizo le dio otros consejos sobre el tiempo, sobre el estilo. Y al final le dio, antes de despedirse, le dio el último consejo que dice García Márquez que lo puso siempre en práctica, de que no mostrara nunca a nadie ningún escrito que no hubiera terminado, que no fuera definitivo. Porque se lo podían copiar, claro. Pues sí, ciertamente sí, porque eso está a la orden del día. Y a pesar de las leyes sobre la propiedad y todo este tipo de cosas, tú sabes Sí, perfectamente que lo del plagio, la copia y la imitación, ¿verdad? Esas sutilezas se dan con sí. mucha más frecuencia de la deseada. Em, en cualquier caso, ¿a ti qué te ha influido, aparte de en, A mí en que me ha tu, fluido. en tu trabajo literario? ¿Qué te ha influido? Por ejemplo, A Mascarons. ver, ¿Cómo surge Mascarons? ¿cómo surge Mascarons? Mira, yo en el año 89 había terminado filología catalana, Ujú. una licenciatura. Antes éramos licenciados, no graduados como ahora. Y entonces, pues, entré a trabajar en un internado. Y pues yo ya durante la carrera yo quería ser escritor. Y entonces pues yo siempre había dicho que no empezaría a escribir nada hasta que no me sintiera seguro y tuviera muchas lecturas. Claro, porque cuando eres joven lo que no tienes, que es lo que necesita un escritor, es experiencia. Sí. Y entonces pues yo tenía un primo en Barcelona, poeta, Enrique Badosa, no sé si te suena, del grupo de los años 50. Y entonces pues empecé a escribir unos cuentos en el internado, en mis horas libres. Yo tenía una celda de monje, que era mi habitación, y porque es el escenario que Javier Cercas describe en su novela Soldados de Salamina. Es allí, es allí. Y entonces, pues empecé a escribir cuentos, ¿no? No me veía capaz de escribir novela, menos poesía. Y entonces se los mostraba a mi primo, Enrique Badosa, y él me iba dirigiendo, más o menos. Y entonces con los años fui acumulando una serie de cuentos. No los publiqué todos los que tenía, ahora hoy día tengo muchos más que no están publicados. Y mi intención es terminarlos de traducir al castellano y publicarlos en castellano. Hace tiempo que estoy con eso, pero con el trabajo, el doctorado, bueno, la familia, mil cosas, se hace complicado. ¿Hay algo de autobiográfico en tus trabajos? Mucho, claro, claro. Yo pienso que no hay ningún escritor porque claro, a ver, lo que tú sabes es de ti mismo, tu experiencia. Entonces, es que es inevitable. No escribimos nosotros, escribe el inconsciente. Por eso muchos escritores dicen, no, no, es que yo empecé a escribir la novela y luego mis personajes se fueron como si estuvieran vivos, ¿no? Como la obra de Luigi Pirandello, la obra de Sí, teatro, sí, ¿no? seis personajes en busca de su autor. También, Exactamente. también lo Es hizo eso. Unamuno, también hizo Nívola, también hizo jugar a los personajes. Exacto, Nívola, exactamente. Pero Sí. bien, bien, pero sí. Sí, sí, sí. Yo creo, y yo creo que de eso sí, claro, claro que sí, porque muchos son cuentos de juventud. Los, Eso los- está muy bien. sí, sí, Y, sí. la gallina Paulina tiene Mira, la algo que ver gallina Paulina, con la gallina de Lluís Llach, la gallineta de Prou. sí. Es menos revolucionaria o igual. Pues un poco revolucionaria. Sí, un Es poco, un, bien, cue- bien. es un cuento que está en Mascarons, Ah, que vale. yo el libro Mascarons lo publiqué el 2009. Entonces mi hija mayor, Julia, tenía 6 años. Y el único cuento infantil que hay en Mascarón es ese. Son cuentos para adultos y hay cuentos y microcuentos, hay de todo. Hay microcuentos que es de dos, tres líneas. Entonces, ella se fue a excursión a una granja y me explicó
que había visto los animales y gallinas y ovejas y cerdos y tal, ¿no? Y entonces cogí este cuento, lo traduje, lo amplié y lo envié a una editorial de Huelva, a Puleyo Ediciones. Y entonces les gustó y ellos pues se encargaron de buscar una ilustradora, Angélica Aguiar, y bueno, y me lo han publicado. Y no diré lo revolucionario, pero lo que extraña un poco, porque estoy haciendo presentaciones y vienen niños a las presentaciones y hablo con ellos, es que Julia, en castellano la protagonista se llama Julia, ¿ves? Es de mi biografía, es mi hija mayor. Claro. Habla en tercera persona siempre. Para hablar de ella, no habla en primera. Yo quiero tal esto, ¿no? Julia quiere no sé qué. Sí. Ella. Como Julio César. Él llegó a las Galias y llegó bien y Exacto, volvió. exacto. Igual había leído a Julio César ya tan pequeña y Sí, yo no lo sí, sabía. es posible, porque ¿nos puedes leer algún párrafo de tu Claro, Paulina Paulina? claro, claro, claro. Párrafo, Busca. que tú quieras, vamos. Aquí, sí, Siempre sí. Es que pasarte está el tiempo. buscando el párrafo que habla así. De Julia. Julia es una niña de pelo largo, mezcla de rubito y castaño con crespos en las puntas. Es muy especial. Desde bien pequeña habla del revés. Siempre utiliza la tercera persona del singular de los verbos. Nunca usa el yo, como si no hablara de ella. No es nada egoísta. No quiere Julia. Le gusta jugar a las muñecas y a los médicos a Julia. Julia quiere ser enfermera como la mamá. Julia no quiere ser escritora como el papá. Dice totalmente convencida. Bien. Eso ¿Te quiere gusta? decir que Julia tiene carácter. He de, Bueno, no, hoy día estudia diseño gráfico. he de confesarte que la hija bueno, la hija de mi madrina también se Ajá. llama Julia. Es de Vilafranca Ujú. o Panarás Julia es un nombre bastante corriente en esa parte, sí. Sí, sí, sí. Am, Fíjate que hay gente que considera que los autores, los escritores, la gente que se dedica a la literatura, están, yo sé, como un poco trastornados. ¿Tú crees que esta visión que tiene el público de la gente del mundo literario es real o es ficticia o es postureo? ¿Qué puñetas esta historia de que los escritores estamos todos chalados? Es su imaginación. Ah, Su imaginación. Ellos pues leen los libros de los escritores, sus escritores preferidos, leen sus biografías, cosa que no se tendría que hacer, tendría que estar prohibido. mm, Porque, a ver, tú tienes que leer un escritor o escritora, escritor en general, porque te gusta. Pero independientemente de que personalmente te guste, que como sea, cómo se comporta, no sé, ejemplo, Mario Vargas por Llosa, ejemplo, sí, sí. por ejemplo. Entonces, tú tienes que valorar sus libros, su escritura, su literatura, no su biografía. Y entonces se imaginan, claro, parte de su trabajo, del trabajo del lector, es su imaginación. O sea, cada lector crea su propio libro a partir de su lectura. Y cada uno es diferente. Y entonces hacen lo que no se tendría que hacer, que es imaginar su vida. Y se piensan que se creen que aquello que están leyendo, una novela es ficción, aunque utilices elementos reales y biográficos, pero al convertir la novela automáticamente se convierte en ficción. Y entonces piensan que todo aquello que les está explicando el escritor en la novela es real, es realidad. Entonces se confunden. Y claro, si tú ves un personaje de novela, está loco, ¿sabes? Está loco, está loco. Rayuela de Cortázar. ¿Qué pasa? Sí. No, no, Sí, y sí. lo decía, el maestro Borges tenía un criterio muy curioso sobre esto. Decía, si este libro no te gusta, déjalo, porque no se ha hecho para ti. Coge otro, pero este déjalo porque te va a hacer mal, te va a hacer sentir mal, ¿no? Y vas a Claro, aborrecer la literatura. Pues déjalo, ya está. Yo he dejado muchos libros y yo supongo que tú también habrás dejado muchos también. libros.
claro. Ya está, no sé qué, madre mía, otra vez el mismo argumento que repitió 20 páginas antes, venga, ya lo dejas. Pero bueno, está claro, igual te pierdes una obra maestra que viene a continuación, pero Mm. chico, ya te aburres y ya no sigues, ¿no? ¿Eso te No, pasa a Borges, ti también? sí, 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 sí. Cuando me has preguntado lo de la estadística de la lectura, te iba a recordar precisamente esta Eso. cita de Borges. Me ha venido a la cabeza inmediatamente. Sí, 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 muchas es veces. curioso, sí. Muchas veces. ¿Tú haces presentaciones de tus obras? Quiero decir, las presentas públicamente en un ateneo, en un espacio. Sí, sí, ¿Cómo sí, sí. haces tú, a ver, cómo planificas tu presentación de tu obra? A ver, te puedo explicar cómo fueron las presentaciones de Mascarons, por ejemplo. Estas, por ejemplo. Bueno, yo siempre le pido, claro, yo conozco muchos escritores y escritoras y pues pedía a algún amigo escritor que me presentara el libro. Entonces, a partir de su presentación, pues, pues entonces yo daba mi explicación, que podía estar de acuerdo o no. Eso era totalmente diferente, pero porque nunca pregunto lo que van a decir de mi libro. O sea, es una cosa totalmente, ah, ¿cómo se llama? Bueno, que surge en la presentación nada más, Sí. nada más. Em, el público, el lector, en definitiva, escribimos para que nos vean, porque hay gente, no, yo es que escribo, pero no quiero publicar porque escribo para mí. Bueno, yo lo respeto, pero a ver, igual estás hurtando a la humanidad algo importante, ¿no? Pero bueno, es tuyo, pues ya está, haz con él lo que quieras. Claro. Pero, ¿cómo puede el lector acceder a tu trabajo literario? ¿Por qué Acceder a mi canales, por qué trabajo. vías? Sí, 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 sí. Bueno, Mascarón se agotó y no se ha vuelto a reeditar, porque te puedo explicar algo. Amazon me lo plagió. Sí, No. sí. Alguien cogió tu obra, la Imagínate, puso en Amazon y dijo que eh, era suya. imagínate lo bueno que soy. Amazon me lo plagió. O sea, un día alguien me dijo, oye, tu libro, he visto tu libro en Amazon. Pero claro, bueno, conozco mucha gente. Y, y le dije, no, no puede ser, pero si yo no he tenido ningún contacto con ellos. Y entro y sí, sí, está Amazon. Lo reeditaron exactamente igual que el original, todo. Incluso Abierta, se ve la todo, todo, portada, todo. todo, todo, Pero con tu todo. nombre. Sí, los créditos, todo, todo, todo. Impreso en digital. Solo lo único es que esto de las Sí, la tapas, solapa. no, La no, solapa, sí. esto no estaba. Sí. Pero lo demás era exactamente igual. Y entonces les escribí y les dije, bueno, me parece muy bien que lo publiquen, lo venden. Es Pues yo pedí también uno, porque ya solo me queda uno y lo tengo totalmente rayado de correcciones. Y les dije, bueno, páguenme lo que me toca como escritor y ya está. Y ya lo sacaron, lo sacaron. lo quitaron. Sí, todavía está, pero lo venden a 67 euros. Bueno, que no lo venden. No lo venden. A 77 euros. Si uno Creo, compra creo, 17, imagínate a 77. creo que en la casa del libro está. Creo. Al menos O, el anuncio. Si tú pones, si se busca mi nombre y el título de Mascarón por Google, aparece Casa del no, Libro pues ya, también. por lo buscaré, sí, porque luego voy a poner alguna reseña al respecto. Sí, sí. Y Y la el librería, otro, de la gallina Paulina, está en las librerías de toda España. En teoría, según me dijeron en la editorial, la distribución en el Corte Inglés y en Amazon. digamos, y todostuslibros.com se puede ver la gallina Paulina Ujú. de dónde está bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Y vamos a ver, esto ya es la pregunta del millón. ¿Por qué es importante leer? ¿Por qué es importante leer? Uy, aquí me has matado, ¿eh? Pues es muy importante leer. A ver, antes tú me has preguntado de dónde me viene mi pasión por los libros, por la literatura. Sí, Fue en bachillerato. El profesor de literatura española, que es poeta también, Antonio Moreno Herrera, firma mm, Antonio M. Herrera, y él nos hizo nos hizo amar la literatura, la poesía,
la poesía sobre todo, nos llevó a Soria, al instituto donde Machado dio las clases, que se conserva exactamente igual como él la dejó. Y entonces, a partir de ahí, un amigo mío que también es poeta y yo, pues fuimos de toda la clase los que nos matriculamos en filología y decidimos que queríamos ser escritores. Y entonces, la parte de por qué leer es porque la lectura sirve para la vida, es muy importante para la vida, porque desde la literatura tú puedes entender muchas cosas que igual viviendo la vida no las entenderás nunca, y menos hoy día con el tema de Internet y las redes sociales. A ver, sí que escriben los chicos, escriben Sí, de aquella manera. mal, mal, los WhatsApps, pero escriben y leen, también leen lo que leen, pero la lectura sirve para viajar a mundos imaginarios, otros mundos no tan imaginarios. Por eso tiene tanto éxito la novela histórica, que de histórica no tiene nada, pero bueno, dejémoslo así. Y sirve para ser otros personajes, miles de personajes, o centenares, digamos, no seamos tan exagerados, no seamos García Márquez. Entonces, sirve para muchas cosas. Sirve para distraerte, sirve para divertirte, sirve para no estar todo el día en Internet, que es muy importante hoy día. Y para vivir tú mismo de protagonista otras historias, ¿no? Claro, Viajar con el Capitán Nemo en el Nautilus, ese tipo de cosas. ser Sandokan, Sí, sí, los claro, Sandokan, sí, Robinson Crusoe, o, yo qué sé, los que o tú quieras. Orlando Brooke, o Yo, hacer yo, cosas así. particular, yo particularmente estoy en contra de la novela juvenil, infantil juvenil que hay hoy en día. Yo también conocí a otro escritor catalán que ya se murió hace un par de años, que escribió un libro sobre sus lecturas de cuando era joven, que eran las mismas que las mías, los que estamos hablando, Stevenson, Robinson Crusoe y todas, Jules Verne, todas las de Jules Verne, Sandokan, Emilio de Salgari, en fin, todas las de aventuras. El problema el problema que yo veo en los chicos de hoy día es que no saben imaginarse tener aventuras. Las tienen que buscar en las redes. Ese es el gran problema. Y eso es lo que te aporta, una de las muchísimas cosas que te aporta la literatura. Hay quien dice que el olor de un libro no se puede comparar con nada. Ah, no, yo no, yo amo el olor, perdón, de los libros viejos. Sí, 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 me encanta, me Sí, fascina. es alucinante. Bueno, tenemos una frase para cerrar la entrevista que dicen los suecos, que dicen que el eslabón más débil de una cadena es el que determina la fuerza real de esa cadena. Ujú, exacto. Es obvio, es decir, si estiras se va a romper por el eslabón que tenga menos resistencia, es obvio. Bien, en la cadena autor-lector, Ajá, digamos que el lector no es consciente de que no solamente hay una persona que escribe, sino que como tú también lo haces, hay un corrector de estilo, hay un redactor, hay un maquetador, hay yo que sé, un diseñador de portadas, hay alguien, en definitiva es trabajo que está bajo la cúpula de un editor, en realidad, ¿no? De una ujú, editorial. Pero luego hay un distribuidor, que es el que lleva los libros y los recoge cuando el librero no puede tener un libro que no vende y necesita espacio, porque la librería no es infinita. O sea, ni claro. siquiera el Corte Inglés tiene una librería infinita. El Corte Inglés también devuelve libros, la Casa del Libro también devuelve libros. Bueno, pues esto lo hace el distribuidor. Envía materiales, los recoge, se los manda de nuevo a la vuelta al editor. Y luego, por último, está el librero. El Ajá. librero, que bueno, pues que tiene que tener un local más o menos grande, con más o menos espacio, y que no puede tener 20 ejemplares de cada libro que se edita, porque se editan muchos libros en España, es cierto. Ujú. Se editan muchísimos, pero no se pueden tener todos. Bien, ¿cuál te parece a ti que en esta cadena, desde el autor al lector, es el eslabón más débil?
El eslabón más débil, el lector. el lector. El lector, él es el eslabón más débil. Porque como muy bien dices, hoy día hay una masificación de novedades. Entonces, a las librerías, por ejemplo, cada semana tienen que estar cambiando las novedades que ponen en el aparador, porque todos los días se les llevan cajas y cajas y cajas de libros. Sí, sí, sí. Entonces, la figura del librero, que era el orientador. Entonces, aquí en mi ciudad, por ejemplo, pues tú ibas al librero y le preguntabas, a ver, mira, que a mí me gusta este autor o este otro, ¿qué libro me recomendarías? ¿No? Y hoy día eso es bastante difícil de encontrar, sobre todo en las grandes superficies, evidentemente. Entonces, el lector está un poco perdido. Porque, claro, recomendaciones hay millones. Entonces, ¿de cuál se fía? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la más fiable? No lo sabe. Tiene que ir probando y leyendo los autores que le van gustando y leyendo uno, otro, todos los de esos autores. Porque, o los clásicos, que esos nunca te van a fallar. Los clásicos siempre. Siempre, siempre. De hecho, a leer se tendría que empezar leyendo los clásicos. Eso lo decía Viñes, Ramón Viñas. Xavier, para terminar, que ya el tiempo es el que es, ya sabes que es inexorable. Para Claro. terminar, me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia por qué es importante que los jóvenes o este cuento infantil que tienes, tanto Mascarons en catalán como la Gallina Paulina en castellano, es Ajá. importante que lo puedan leer y que le puedan sacar, digamos, el jugo que lleva dentro. Bueno, Hazte tú a una autorrecomendación. bueno, pues porque mis cuentos los llevarán a unos mundos imaginarios que además les sorprenderán y se llevarán una experiencia de la cual se acordarán toda su vida. Toda su vida. Y esto les llevará a otros libros que serán parecidos o no y que les aportará una experiencia literaria que no olvidarán jamás. Yo recuerdo que en mi juventud leía, bueno, mi juventud, también mi infancia, juventud, leía los cientos de libros y sobre todo en versión cómic o en versión TVO que publicaba la Bahía de Montserrat, ¿te acuerdas? Sí, claro. Había, yo qué sé, un montón y sobre todo de Bélgica, de Francia, sí, de Tintín y todo esto, sí, sí, de Ajá, Spirou y Fantastic, todo esto. La Bahía de claro. Montserrat hizo un trabajo magnífico para que los jóvenes no solamente pudieran leer, sino que pudieran leer en catalán, por cierto, porque Exacto, ellos exactamente. no publicaban y ya está. Si se compraba bien y si no, pues bueno, yo lo he publicado. ¿Y a ti te parece que las editoriales podrían hacer algo más por reforzar la necesidad de leer? No mucho, no mucho, Pues, porque al fin y al cabo son empresas que lo que ellos buscan es su beneficio, ¿no? O sea, hay editoriales que es como si vendieran butifarras en vez de libros. sí, es claro. Entonces, o perniles, jamón ibérico, es igual, chorizos. Entonces, lo único que buscan es vender y, a ver, salen libros muy malos. A ver, no todos los libros que se publican son buenos y no son recomendables. Luego pasa eso, que claro, si tú lees un libro de estos, pues no te gusta, lo vas a dejar y no lees nunca más en tu vida, porque esto es una mierda, ¿no? Y bueno, mis lecturas empecé precisamente por los que tú has mencionado. Tintín y Obélix, Asterix, Tintín, Asterix y Obélix, Y, Capitán América, El Llanero Solitario, sí, los cómics, Mortadelo y Filemón, todos estos. sí, Y claro, sí. Miguel Ibáñez. hoy día, ¿cuáles son los paralelos hoy día de todos estos cómics? No hay, no hay. No hay. Entonces, lo que falta es eso, precisamente. Por eso los niveles de lectura son tan bajos, porque no hay una base, no hay una potenciación de todo, de este tipo de lectura.
sea, ya directamente tienes que ir a la novela, al libro al poemario, a la obra de teatro, a los cuentos, pero, o sea, esto es como un partido de fútbol. O sea, los jugadores de fútbol entrenan toda la semana para llegar al domingo y hacer el gran partido. Entonces, esto es lo mismo. O sea, tú tienes que entrenar antes de irte directamente a la literatura. Si no, no llegas. Es imposible. Xavi, pues hasta aquí la aventura de leer de hoy. Muy bien. Bueno, espero que nuestra audiencia tenga claro todo lo que has dicho, que lo has dicho, vamos, muy meridiano. Supongo que así hablas a tus alumnos para que se entienda bien y para que tengan clarito los conceptos, ¿verdad? Porque a veces no es importante lo que te dicen, sino cómo te lo dicen, ¿no? Cómo te lo cuentan para que tú lo entiendas mejor. Claro. Te agradezco muchísimo tu tiempo de hoy y bueno, cuando tengas una nueva publicación, yo te emplazo para que hablemos de ella y que nos des nuevas y maravillosas recomendaciones. Xavi, muchísimas gracias y hasta aquí la aventura de leer. No, muchísimas gracias a ti, Ángel. Ya te he dicho antes, ha sido un honor participar en tu programa. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.